Los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas siguen inmediatamente después de apóstoles en la lista de dones ministeriales Efesios 4:11 de la mañana y su actividad está muy conectada con la de los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. Pablo tenía una alta opinión de su función, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. 1 Corintios 12:28 del día. Además, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20 de la mañana. Junto con los apóstoles, los profetas eran dones complementarios para la era del fundamento de la iglesia. Las descripciones históricas del Nuevo Testamento afirman estos papeles complementarios. Los profetas del Nuevo Testamento primero aparecieron por nombre en los Hechos, cuando un grupo, que aparentemente vivía en Jerusalén, fue a Antioquía y uno de ellos, Agabo, predijo correctamente la gran hambre que venía. Hechos 11:27 de la mañana -30. Pronto Antioquía tenía su propio grupo de profetas que residían allí, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, y Saulo. Pablo. Hechos 13:1. Otros dos líderes y profetas de Jerusalén fueron escogidos para llevar la carta del concilio a Antioquía, Siria y Cilicia, y durante el viaje, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos 15:22.32. Al regresar Pablo de su tercer viaje misionero, se quedó en casa de Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y aprendimos que las mujeres eran activas y reconocidas como profetas. En este tiempo, Agabo viajó de Jerusalén a Cesarea y profetizó que los judíos de Jerusalén atarían a Pablo y lo entregarían a los gentiles. Hechos 21:10.11. Las cartas de Pablo, escritas antes que el libro de los Hechos, indican la presencia de profetas tanto en las iglesias que él había establecido como en las que no estableció. La iglesia de Roma, por ejemplo, él proveyó instrucciones sobre las actividades en Corinto. 1 Corintios 2:29 de la tarde -32, diciendo que las profecías tenían que ser probadas según la doctrina apostólica. 1 Corintios 2:37 de la tarde. Mujeres eran profetas en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11:5.6. Los romanos deberían usar su don de profecía, conforme a la medida de su fe. Romanos 12:6. Los tesalonicenses fueron amonestados a que no menospreciar las profecías. 1 Tesalonicenses 5:20 de la mañana. La carta de Efesios registra la opinión de Pablo de que, junto con los apóstoles, los profetas eran fundamentales para la iglesia. Efesios 2:20 de la mañana. En esa capacidad eran, junto con los apóstoles, recipientes de revelación divina. Efesios 3:5. Y un don de ministerio a la iglesia. Efesios 4:11 de la mañana. Al escribir a Timoteo, Pablo notó que un mensaje profético había acompañado a la imposición de las manos por los ancianos. 1 Timoteo 4:14 de la mañana. Aparentemente, el libro de Apocalipsis se entiende como una profecía, otorgando así a Juan el ministerio o la función de profeta. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis también dice que la iglesia necesita protegerse de los falsos profetas, en este caso, Jezabel, que distorsionan el evangelio apostólico con sus enseñanzas y su conducta. Apocalipsis 2:20 de la mañana. Estos informes muestran claramente que 1. Había grupos de profetas reconocidos en la iglesia primitiva frecuentemente asociados con los apóstoles. 2. Los apóstoles como Bernabé, Silas, los dos parecen ser reconocidos como apóstoles. Saulo, Pablo y Juan también servían como profetas. Hechos 13:1. 3:32 de la tarde. Apocalipsis 1:3. Estos profetas y viajaban de vez en cuando de iglesia en iglesia. 4. Tanto hombres como mujeres fueron reconocidos como profetas. 5. Los profetas tenían influencia espiritual junto con los apóstoles y ancianos en las creencias y prácticas de la iglesia primitiva, aunque nunca se les asignaron responsabilidades específicas como profetas, como es el caso con los obispos ancianos.